Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver dos operadores muy útiles ofrecidos por TypeScript que son el operador de encadenamiento opcional, Optional Chaining, y el operador de fusión de valores nulos, Null Coalescing Operator. Para ver estos operadores haremos un ejemplo bien sencillo, consultaremos una API que nos devuelve un listado de usuarios. De este listado mostraremos parte de la información en una tabla HTML, con el fin de observar cómo y cuándo usar estos operadores. Manos a la obra. Lo primero que haremos será limpiar el template por defecto de Angular para dejar nuestro HTML en blanco. Creamos un contenedor y dentro de él un H1 donde ubicaremos el título del ejemplo. Hacemos ajustes de estilos para verlo un poco mejor. Vamos al archivo TS para implementar el onInit del componente y desde este ciclo de vida hacer el llamado HTTP que nos recuperará la información de los usuarios que queremos mostrar. Inyectamos el cliente HTTP y hacemos un llamado de tipo GET. Vemos que nos muestra este error en el template, esto es debido a que no hemos importado el módulo client-module. Procedamos a realizar la importación. Ahora tenemos otro error, esta vez porque no estamos llamando ninguna URL en nuestro método GET. Para recuperar los usuarios haremos uso de la API publica random user. Vamos a la documentación, a la sección cómo usar y vemos el conjunto de resultado devuelto. De este conjunto solo usaremos los atributos value del objeto id y los atributos first y last del objeto name que vienen en el conjunto de resultados. Haremos el llamado a la API para que retorne solo la información de 15 usuarios. Acá podemos ver la respuesta, trae dos atributos, info y results, el atributo results es el que nos interesa. Como dijimos anteriormente, los atributos que usaremos son name e id. Vamos a crear la tabla HTML que nos permitirá mostrar los datos. Creamos una fila con dos encabezados de columnas con los títulos ID y nombre. Creamos otra fila que será en donde mostraremos las dos columnas de los datos recuperados desde la API por medio de un ciclo for. Vamos a iterar los usuarios recuperados por medio de la variable users. Vamos al archivo TS para definirla y asignarle el resultado devuelto por la API. Como ya dijimos, vamos a mostrar el atributo value que viene en el objeto ID.
indicaremos que transforme este valor en minúsculas. Esto con el fin de más adelante hacer que falle la ejecución y ver cómo funciona el operador de encadenamiento opcional. El otro valor que mostraremos es el nombre y el apellido, que serían los atributos first y last del objeto name. Asignemos algunos valores a los atributos de la tabla para verla con formato. Veamos el resultado. Vemos que se intenta mostrar el template pero falla luego de mostrar el cuarto elemento de la tabla. El error que muestra es que no puede ejecutar la función toLowerCase de algo que es nulo. Si vemos el quinto elemento de los resultados, podemos observar que el atributo value del objeto id viene con valor nulo, y por esta razón se rompe nuestro template y por consiguiente nuestro programa. Es aquí donde entra en juego el operador de encadenamiento opcional, signo de interrogación. Lo que hace es indicarle al programa que tome en consideración el atributo o función que está encadenado, si y solo si, este está definido y tiene valor diferente de nulo. Lo implementamos y vemos que nuestro programa deja de fallar, pero podemos observar que en la columna id existen 5 valores en blanco. Esto es debido a que no fueron tomados en consideración debido a que tenemos el operador de encadenamiento y estos valores están con valor nulo. Ahora bien, si no deseamos mostrar este valor en blanco es donde podemos hacer uso del operador de fusión de valores nulos, null coalescing operator. Esto con la finalidad de asignar un valor por defecto a aquellos valores que vengan nulos y fusionarlos. Hagamos uso del operador y asignemos un valor por defecto, en este caso la cadena no tiene id. Volvemos al template y vemos que en esta ejecución solo un valor venía en nulo, en este caso el operador de fusión de nulo se encarga de fusionar la cadena que le indicamos. Esto es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.